digo, el día de hoy, porque todavía está en proceso de reforma y todavía termina en su proceso de reforma. En Bolivia va a pasar algo similar con Banzer. Banzer va a salir fortalecido también post-dictadura y va a ser presidente de la nación después de en época de la democracia. Así va a pasar en varios países, sin embargo, se van a tocar las constituciones, va a haber un impacto a nivel normativo respecto de toda esta oleada democrática de los 80, que es medio en todo el sur global, digamos, que estuvo fuertemente atravesado por crisis en los años 70, particularmente crisis militares provenientes de esa lógica dialéctica entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que pelearon sus guerras, su famosa Guerra Fría. Bueno, fue Guerra Fría arriba, pero abajo fue bastante caliente los países. La mayoría de los países de África tuvieron conflictos similares, los de América Latina, lo mismo pasó en Asia. Y bueno, América Latina con el famoso Plan Cóndor, tuvieron como sacudones democráticos en los años 80 y 90 que hicieron estas transformaciones constitucionales, que trajeron también algunas otras cosas, o sea, no solamente una valoración del sistema democrático, cosa que está casi presente en todas las constituciones post-80-90, sino también algunas otras cosas como más nuevas, el tema de la discusión sobre las discusiones ambientales, cosa que no estaba, digamos, no había estado en la discusión pública nunca, y apareció de repente en los años 90 esta idea de, bueno, el ambiente como un derecho, esta idea de los derechos colectivos, que tampoco era una idea bastante académica y un poco implementada, pero que apareció con fuerza por mayormente movimientos de organizaciones de la sociedad civil, academia y algunos sectores políticos que empezaron como a tomar eso para ganar legitimidad también, o sea, como vestirse de verde que decía en esa época. Empiezan a meterse algunas agendas de este tipo entre las constituciones. Entonces vamos a tener un primer momento de constituciones nuevas en los 80-90, que son claramente identificables, y vamos a tener, digamos, también algunos procesos posteriores, en los años 2000. O sea, los años 2000 también van a significar otra crisis del sistema democrático, así como los 80 fueron la promesa del sistema democrático y sus reformas. Los años 2000 también trajeron algunas consecuencias de los fracasos de los sistemas democráticos. La mayoría de los países, de hecho, se puede ver, digamos, en términos de crecimiento económico de América Latina, la mayoría de las democracias en América Latina tuvieron giros hacia el neoliberalismo durante los años 90. Eso pasó absolutamente, por lo menos en los países de la región, en todos. Ninguno mantuvo un gobierno, algo así como un estado de bienestar. Quizás lo más parecido fue Uruguay, que tuvieron al menos una alternancia muy grande, los dos grandes partidos, el Partido Celeste y el Partido Colorado, digamos, tuvieron una gran alternancia, entonces las ideas medio que por ahí fluían entre uno y otro, pero la mayoría de los países tuvieron como ese giro hacia el neoliberalismo, que lo han visto también en la parte de construcción de ciudadanía, o sea, esa parte, dentro de la parte de construcción de ciudadanía está hecho, digamos, está como el neoliberalismo impulsado de vuelta al norte global, empezó, o sea, tuvo efectos concretos tanto en la economía como en el tejido social, digamos, las consecuencias sociales. Acá tuvimos el 2001, digamos, pero el 2001 viene otros efectos, porque no sé si han escuchado el efecto tequila alguna vez. Sí. Bueno, eso fue en los 90, es la caída de la Bolsa de México. Y es como una cascada que empieza a darse, que es la ruptura justamente del sistema económico medio endeble, que dependían mucho de capitales extranjeros que se estaban yendo porque estaban haciendo caras las cosas acá, básicamente. O sea, lo que pasó en la mayoría de los países, los capitales que habían llegado en los 90 con promesas de derrames, esos derrames siempre de moteras, se fueron esos capitales, por supuesto, se empezó a encarecer la mano de obra, se empezó a encarecer el nivel de vida y tomaron el palo y lo que queda siempre, por supuesto, un momento de crisis económica y social. Bueno, ese momento de crisis económica y social puso a prueba, y de hecho en algunos países pasó un poquito después. Por ejemplo, en Bolivia lo van a tener un cachito después que nosotros. O sea, Bolivia va a empezar un proceso de crisis en el año 2003. Brasil le va a pasar algo similar.
Brasil va a entrar en crisis, el gobierno el gobierno neoliberal entra en crisis un poco antes, pero va a salir un poco después todavía que nosotros, digamos. De hecho, Lula es un poco posterior, digamos, justo al momento del 2001 nuestro. En la mayoría de los países entonces crisis económica, crisis social fuerte, y esta idea de que o sea, como las promesas de la democracia incumplida, ¿no? Esta idea de que acá fue como, estuvo marcado en la idea de que se vayan todos. O sea, esa idea de que se vayan todos tiene una clara impronta, que de hecho es raro, hasta para nosotros es raro, que ese momento no haya significado una reforma constitucional. O sea, en muchos casos, muchos autores de derecho constitucional sostienen, plantean que ese es un momento constituyente en Argentina. O sea, que el 2001 fue un momento constituyente, fue un momento de claro quiebre y de poder constituyente, como que hubo un giro, se usa la palabra clivaje, en ciencia política se usa la palabra clivaje, que los clivajes son como donde se apoyan, viene a decir como donde se puede poner una puerta, el eje donde se apoya la puerta, es un clivaje, son momentos como de giro, que hubo ese clivaje, digamos, sin embargo raramente no terminó siendo una reforma constitucional, digamos, no fue. Pero sí fue una reforma política profunda, o sea, hubo una reforma política, o al menos una exigencia de reforma política, que nuestro sistema tuvo quizás la virtud, nuestro sistema constitucional, digamos, de poder soportar eso, de poder aguantarlo y como dar respuesta, en un momento dar respuesta institucional, sin que se vaya al carajo la Constitución, digamos, sin que termine saltando la Constitución por los aires, terminó siendo, bueno, el sistema se puede adaptar, mirá cómo se adapta. Cosa que en otros países no pasó porque sus reformas también de los 90 fueron más pobres, fueron bastante más pobres. Entonces, en ese sentido quizás necesitaron esas reformas posteriores. Que son los dos casos quizás más fuertes a nivel regional, son los de Ecuador y de Bolivia, que tienen son casos de estudio a nivel internacional porque contienen muchas de esos movimientos, particularmente las exigencias sociales de los 2000, metidas adentro, lo cual y modifican bastante los sistemas constitucionales de esos países, ¿no? Lo modifican, le da un cambio bastante rotundo. Entonces, este texto, como varía o intenta mirar con una misma cosa que es polémico, difícil, es difícil hacer ese tipo de historiografía a veces. O sea, para mí me parece criticable porque Uprinning no es un historiador del derecho y está haciendo medio historia del derecho y está utilizando categorías como, bueno, todo esto tiene una misma línea. Y yo te diré que no sé, la verdad no sé, lo discutiré un poquito más, pero él como intenta ver una línea de continuidad entre las primeras constituciones de los 80, digamos, que se van modificando y llegando hacia 2009, sería la última de Venezuela, que ya lo dije, o sea, yo estuve en clase, quizá era una opinión compartida con el resto de la clase, quizás sí, la verdad no me he trasladado de los herederos. Para mí el proceso de Venezuela tuvo un proceso constituyente como medio interesante hasta el principio de los años 2000 y después devino una autocracia fallida, digamos. Hoy Venezuela es un estado fallido, no es un estado democrático, no es un estado donde tenga garantizados los derechos de las personas, no es, o sea, claramente un estado autocrático, o sea, no está dentro de la categoría de democracia que estamos observando nosotros. Entonces, medio que la Constitución del 2009 medio al pedo mirarla, digamos, porque no se cumple, básicamente. Y es otra cosa que el autor analiza más que nada los textos constitucionales. Está analizando, está haciendo comparaciones de textos constitucionales, no de praxis constitucionales, lo cual a mi gusto o a mi paladar se queda muy corto porque mirar los textos constitucionales nomás, si desatados de su praxis, desatados de cómo se implementan, digamos, cómo se usan, de cómo sostienen, cómo sufren el embate, digamos, de las instituciones, de las personas y de la vida política en general, bueno, es medio... es como leer un libro y ver la película basada en ese libro, ¿no? O sea, si veo el libro, bueno, me lo imagino yo, ahora cuando veo la película veo un montón, veo la falla, digamos, mirá, no se quedaron cagadas, ¿verdad? O sea, esto lo han hecho mal. O sea, no, mirá esta parte, qué hueco feo que tiene del guión, es como que uno ya puede ver cómo
cómo el resultado es en la práctica y como no estaba tan bueno. El libro estaba mejor. El juez vos te dice, no, sí, el libro era mejor. Sí, la condición era mejor también. La praxis fue medio un poquito para abajo. Aquí, ¿qué tipo de transformación? Bueno, esta, a ver, vamos a un cachito de que sea un poquito más nítida, a ver. Ahí está un poquito más nítida. Este lo va a tener en el campo, en la presentación. Esta parte tiene mucho texto. Porque son varias las reformas, es para que vean la cantidad de reformas de las cuales se habla, digamos. No son poquitas, son muchas reformas a nivel en lo que es América del Sur. Y esto es solamente América del Sur, no estamos contando América Latina, ¿no? Él por ahí está mirando un poquito más a América Latina, esto es solamente América del Sur. América Latina incluiría México, incluiría todo lo que es el Caribe, toda esa parte, que también tuvo otras transformaciones, pero esto es América del Sur nomás. Y cambia, o sea, las modificaciones van en dos sentidos. Van en el sentido de fortalecer, fortalecer la parte de derechos, digamos, esa parte de carta de derechos que tiene la Constitución, es meter más derechos. Esto es lo que siempre, por ahí lo que señalan varios autores como Gargarella, señalan que las constituciones latinoamericanas en general son muy exigentes respecto a la cantidad de derechos que tienen. O sea, a diferencia de otros, de lo que es el derecho continental, que se llama el derecho europeo en general, y lo que es el derecho americano, más todavía, el derecho americano es muy corto en términos de carta de derechos, es cortito, bien cortito. Acá no se tiene una cantidad de promesas en la Constitución, son faraónicas, son promesas faraónicas, digamos. O sea, si uno ve la Constitución, los derechos que las personas dicen, hagamos ese país, boludo, o sea, ¿qué diría ahí? Cuando después ve la implementación y cómo funciona la parte orgánica, dicen, no tanto, pero la cantidad de promesas que contienen son altísimas. Y eso también se vio como robustecido, en la nuestra particularmente también, tuvo un robustecimiento en los 90, fuertísimo, o sea, con más promesas todavía, y con promesas que al punto de, que al día de hoy hasta definen nuestro sistema, nuestro pensamiento sobre la democracia. Tengo un diagnóstico respecto a las personas, a los que estudian Derecho, digamos, la Facultad de Derecho. Cuando uno les pregunta qué es la democracia, suelen definirla en términos de derechos. O sea, como el sistema donde se aseguran los derechos de las personas, los derechos humanos de las personas, como un sistema que asegura la dignidad, como asegura derechos básicos, está muy atado a nuestra definición de democracia a la definición de derecho, lo cual es como raro de ver en términos de ciencia política. Uno va a las facultades de ciencia política y le pregunta qué es la democracia, así que nada, otra. Donde se elige, la gente puede elegir su gobernante, nada más. De ahí en adelante todo el resto lo disfrutamos, pero ese es como el punto. Bueno, eso creo que en parte es por la cantidad de sustancia que tiene nuestra parte orgánica y en general las constituciones de América Latina, que han tenido encima, o sea, ya tenían promesas bastante definidas. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Argentina, la mayor cantidad de derechos que contenía la Constitución original eran derechos, lo que llamamos civiles y políticos. O sea, esto ya lo hemos visto en la primera parte, en la primera etapa hemos visto esa parte de que el primer momento constitucional es un momento de derechos civiles. Y de hecho, en nuestra Constitución, Alberti mismo dice, bueno, más civiles que políticos. O sea, hay que dar más libertades económicas y después vamos a reconocer las libertades políticas. O sea, ahora necesito más que nada crecimiento económico. Tipo medio realista Alberti, también por supuesto con un poquito de desprecio por las mayorías, como Madison. Bueno, los derechos civiles son muy importantes, los políticos no debería dar tantos. O sea, no quiero que tengan tanta participación en el gobierno, no quiero que sea tan abierto, no quiero que la gente tenga tanto poder. Básicamente quiero un sistema acotado, o sea, con muchas libertades económicas y un sistema de libertades políticas acotadas, para que pueda gobernar una clase gobernante, una élite gobernante y pueda llevar esto a buen puerto. Eso va a cambiar, digamos, y en nuestro caso, digamos, vamos a tener un par de promesas más sumadas en el año 57, que ya lo hemos visto, post-reforma del 49,
es fallida, digamos, es volteada por el Poder Judicial y también por el Poder Militar, básicamente. En el 57 va a tener una reforma metiendo el 14 bis, que es la parte de derechos sociales, cosas que, por ejemplo, en Estados Unidos no existen. O sea, en otras constituciones no existía. La idea de derechos sociales, derechos económicos, sociales y culturales dentro de la Constitución. Culturales quizás no tanto en el tema del 14 bis, pero sociales sí, económicos y sociales sí, el tema de vivienda digna, el tema del derecho a una jornada laboral acotada, el tema del derecho del descanso dominical, el tema de la seguridad, el derecho a la seguridad social. Son como promesas bastante grandes. Pero en el 94 no, ahí de más. O sea, en el 94 vamos a meter un montón de cosas más. Vamos a meter todo el derecho de tercera generación en la Constitución y aparecen así ese capítulo de nuevos derechos y garantías que habla del derecho del consumidor, el derecho al medio ambiente. Pero no solamente eso, sino que la Constitución va a traficar derechos, o sea, va a meter tráfico así de horizonte, un montón de derechos vía tratados internacionales de derechos humanos. O sea, va a decir, bueno, está bien, he puesto nuevos derechos y garantías, pero encima, o sea, no solamente en oferta, tengo un par de pactos internacionales de derechos humanos que los meto por el 75 y 122, los hago obligatorios de talla constitucional y digo que encima no tiene ningún tipo de contradicción con la primera parte de la Constitución. O sea, hay que leerlo en forma complementaria. Vos fijate cómo hacer. O sea, vos, y ahí uno dice, no, che, y no hay ningún tipo de contradicción. No, sí, hay una banda de contradicción. Hay una banda. O sea, entre nuestra Constitución y los tratados internacionales podés encontrar 5 o 6 muy fáciles. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la libertad de expresión. Que en nuestra Constitución figura como libertad de prensa, que no puede tener ningún tipo de restricción. Sin embargo, el Tratado Internacional de Derechos Humanos dice que sí puede estar sujeta a responsabilidades la libertad de prensa. O sea, responsabilidades no a censura previa. Responsabilidades sí, censura previa no. Respecto al derecho a réplica, la idea del derecho a réplica es una merma de la libertad de prensa. La libertad de prensa publica algo, la persona que se ve ofendida tiene la posibilidad de exigir al mismo medio que publicó algo que publique una respuesta, su respuesta. O sea, si alguien habló de mi dignidad, si dijo algo sobre mi persona, tengo derecho a replicarlo en el mismo medio por la misma vía. Todas cosas que son incongruencias, pero bueno, lo metimos ahí de tráfico. En todo el tráfico. Y no solamente eso en todo el tráfico, sino que también la redacción de la Constitución nuestra fue medio rara porque dijo en las condiciones de su vigencia, que nadie sabía qué carajo significaba eso. Nadie sabía qué significaba esto de que en las condiciones de su vigencia los tratados tienen que la ley constitucional. Y la Corte terminó diciendo que las condiciones de su vigencia significa cómo lo interpretan los órganos internacionales que interpretan esos tratados. Entonces no solamente nos metieron un montón de derechos, sino también un montón de cosas que dicen los órganos, que dicen esos tratados. O sea, tenemos la Constitución, nuestro tratado, lo que dice la Corte, que dice la Constitución, y también tenemos tratados internacionales y lo que dicen los organismos encargados de aplicarlo, que dicen esos tratados. O sea, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos, el Pacto de San José de Costa Rica, o sea, la Convención Americana, tiene como órgano más alto la Corte Interamericana, del cual somos parte y aceptamos su jurisdicción. De hecho, hoy hemos recibido una condena por parte de la Corte Interamericana. No sé si se han llegado a chequear. Argentina recibe una condena por el caso AMIA, porque no nos investigó bien. Bueno, pasan cosas cuando uno inventa el Tratado Internacional de Derechos Humanos, así a troche y moche, y pone las condiciones de su vigencia, pasan cosas como esta. ¿Ah? Investigar correctamente y resarcir a la familia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano encargado de resolver las denuncias de la grave violación de derechos humanos. Deje ahí claro, que es la Convención Americana. Sí. Es un país buenísimo para vivir, tiene derecho, tiene praxis. Sí, pero su punto de vista. sí. Puede plantear un deductible en qué parte de la praxis. Un montón, o sea, digo, o sea, nosotros tenemos asegurada, el Estado debe garantizar la vivienda digna. ¿Cuántas personas hay que con acceso a vivienda digna? Tenemos supuestamente, o sea, de vuelta, tenemos derecho
nuestro sistema prevé un montón de derechos: derecho a la alimentación sana, derecho a la igualdad, Tratado Internacional de Derechos Humanos como jerarquía constitucional, derecho a la alimentación sana, derecho a los derechos del niño, derecho a la integridad, a una infancia saludable, a una educación pública. ¿Cuánto es el índice de pobreza infantil? 70%. 70% de pobreza infantil. Bueno, tenemos un montón de promesas incumplidas. O sea, un montón de promesas en las que le hacemos a la gente, que la Constitución le hace a la gente. Si no, tranquilo, o sea, vos tenés tus derechos. Pero cuando vos vas a exigir, no, mirá, no lo puedo cumplir. No lo puedo cumplir. No tengo que cumplirlo, no puedo, no hago. O sea, preferiría tener menos derechos quizás en la Constitución y que lo cumplan un poquito más, no sé. Preferiría que sean condiciones menos exigentes, pero más cumplidas, no sé. Por ahí es. Más que un sistema corrupto, diría un sistema ineficiente. Ineficiente, o sea, es tremendamente ineficiente. ¿Por qué? Pero tiene una explicación, porque también la parte, esta está intencionalmente realizada, o sea, por supuesto, con inteligencia artificial, obviamente no soy tan bueno en diseño, que intenta mostrar, digamos, esta parte de los mecanismos de poder. O sea, la parte de la izquierda es los derechos, las cartas de derechos, y la parte de la derecha son los mecanismos de poder que están dentro de la Constitución. O sea, son las dos partes, las dos almas de la Constitución. El alma de derechos y el alma de la organización del poder. Bueno, en la organización del poder está el problema. O sea, nuestro gran problema, y es lo que y esto no lo digo yo me paro, digamos, lo que dicen muchos otros autores, a pesar de que también pienso lo mismo, es que tenemos es como una cabeza tremendamente grande con un cuerpo raquítico. O sea, una cabeza de derechos muy grande, y la forma de implementarlo, o sea, porque ¿cómo uno podría implementar mejor el sistema, o sea, los derechos que promesa esta que la Constitución dice, bueno, permitir más reparto del poder, o sea, un reparto más horizontal del poder, donde las personas pueden participar más de la cuestión pública, aseguraría quizás, muy probablemente aseguraría el cumplimiento de sus derechos. Ahora, el acceso a ese poder es tremendamente limitado, a pesar de las reformas que se le hizo. De hecho, la Constitución intentó meter cosas ahí. Y habla de la nuestra porque es un modelo de educación de la región. Se intentó modificar el tema, los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo. Ya vamos a ir viendo, ¿no? qué es lo que va haciendo. Y que en esto sí soy más pesimista que un Primi lo ve como son buenísimas las constituciones. Yo la verdad que no las veo buenísimas. O sea, sinceramente no las veo. Veo buenos intentos, o sea, buena voluntad. Pero el infierno está pavimentado de buena voluntad, loco. O sea, está pavimentado. De buenas intenciones, de buena voluntad está pavimentado el infierno. O sea, yo prefiero, y viendo los índices sociales de América Latina de los 80 para acá, digo, la verdad que no sirve de carajo, ¿no? O sea, esa buena voluntad no sirvió de nada porque no modificó el funcionamiento del sistema. Todo lo contrario, agrandó la brecha de desigualdad. O sea, si hay algo que aumentó en América Latina en estos últimos 40 años, que aumentó de forma sostenida y casi así, en una forma, en una línea casi directa, es la desigualdad. La desigualdad es como el único índice que aumentó en toda América Latina, en forma ininterrumpida y claramente, además, acompasada entre los países. O sea, en todos los países aumentó la desigualdad. No es que en uno, no es que en todos. Aumentó la desigualdad. Bueno, eso habla mucho de que mucho no funcionó ahí. Entonces, yo soy un poquito más pesimista que un Primi. Cosa que le llama atención, que a mí también me deslumbraron en su momento. Yo también me acuerdo de haber escrito en el año 2009 sobre la Constitución de Bolivia y de Ecuador, que tuvieron un par de cambios de lógica, ¿no? Que en la nuestra también aparece un poco así, digamos, aparece mucho menos ambicioso, con mucha menos ambición y con mucho menos compromiso hacia eso. Pero aparece esta idea de, bueno, la idea de Estado-Nación occidental, que es una sola nación, un solo pueblo, bueno, se empieza a discutir de vuelta. Empezamos como a hablar, los mismos pueblos originarios empiezan a hablar de todos. Somos pueblos preexistentes y estamos reconocidos porque tenemos pactos, tenemos tratados mismos con Argentina. O sea, Argentina nos reconocía porque teníamos tratados con ellos. O sea, cuando en la conquista española, los españoles habían hecho tratados con los mapuches, con todas las tribus del sur,
aliándose de hecho, y los argentinos también hicimos, o sea, los revolucionarios hicieron tratados con pueblos originarios para aliarse en contra de los españoles, para pelear en contra. Entonces, como si estabas reconociéndolo previamente, después de dejar de reconocerlo como medio raro ahí, porque claramente justamente la idea de unidad nacional necesita, o sea, es un territorio, un país, un pueblo, que es muy la idea napoleónica, digamos, ¿no? De, bueno, hay que uniformar, loco.